Buenas tardes a todos los que nos acompañan, van entrando, van saliendo, se van quedando algunos para la conversación. Esto es Didáctica a la Carta y es nuestra temporada número 10, nuestra última temporada del año y estamos trabajando el periodo de cierre. Como les dije, en YouTube pueden ver todos los capítulos anteriores y en especial los 3 episodios que ya estuvimos abordando sobre esta temporada número 10. Y les voy a contar un poquito de qué se trataron. El primer capítulo de esta última temporada estuvimos hablando un poco de la articulación entre el nivel inicial y el nivel primario, más específicamente de la sala de 5 y primer grado, un poco como si pudiéramos pensar como la gran puerta de entrada a este periodo de cierre. Después estuvimos hablando en el capítulo siguiente sobre estos proyectos que favorecen la articulación y bueno, y 3 compañeras nos estuvieron compartiendo un poco su experiencia al respecto. Después tuvimos el capítulo anterior a este que vamos a trabajar hoy, donde nos planteamos esto de recuperar con las infancias lo vivido, lo aprendido, y pusimos énfasis fundamentalmente en la importancia de hacer una mirada retrospectiva, ¿no? De poder desandar estos procesos vividos durante el año para ahí sí pensar en un posible cierre, en una evaluación y en el diseño en vivo que vamos a hacer hoy de este último proyecto del año, ¿no? Ahora sí, Moni, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta. Bueno, estoy motivada, preocupada, preocupada porque, como dije antes, se viene una semana decisiva en cuanto a lo político de este país y eso no nos es indiferente. Gratuito. No. Por la parte motivada estoy contenta porque el sábado pudimos hacer el taller de literatura oral y narración, literatura infantil y narración oral. Nos regalamos un sábado para estar en el taller y pensar esta cuestión de la narrativa con las infancias y la importancia de narrar y narrar, porque eso es lo que nos historiza y lo que nos subjetiviza. Y estoy motivada también porque se viene el viernes y sábado nuestro último taller del año, taller presencial de juegos y técnicas de animación, que hay mucha gente que lo pide virtual también. No es lo mismo un taller de animación presencial que un taller virtual. De todos modos, tal como se lo prometí a quienes están consultando, que son muchos, vamos a hacer el taller virtual, así que no es el último taller, es el Bueno, anteúltimo. es el último presencial. Bueno, muy bien, Moni, ya que vamos a quedarnos con lo motivada, lo preocupada, ya nos contaste también de qué viene y estamos todos igual de preocupados, tanto por la situación del país como con la situación que se está viviendo en las guerras del mundo, ¿no? Y con este discurso que sostenemos desde el no a la guerra o de esto que uno cree como que lo tenemos totalmente naturalizado y aceptado y de repente la realidad nos topa otra vez con temas que hay que volver a conversar, hay que volver a dialogar, hay que volver a poner en tema, y así nos sucede con un montón de cuestiones que uno cree que ya las tiene internalizadas o que de repente son comunes a todos y no suceden, ¿no? Entonces también eso es una buena... Que la humanidad también es con sus vicisitudes. Como le pasa a los grupos, como les pasa a los grupos en la escuela, en el jardín, somos con nuestro presente y con nuestra historia como grupo. A mí me motiva este episodio de hoy, el último proyecto del año, a mí me entusiasma mucho, en esto de lo motivado, me entusiasma mucho porque como maestra jardinera y como profesora en el profesorado, eran momentos cuando planificaba el último proyecto del año, ¿no? Donde yo sentía que particularmente, bueno, mi misión estaba cumplida, ¿no? Si podía, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? No si los chicos podían o las estudiantes podían concretamente hacer ese proyecto. Si yo, profesora o maestra, podía llegar a la instancia de generarles un espacio, un tiempo y un espacio donde los niños y las niñas pudieran empezar a bosquejar hace poquitos años los del jardín y luego las del profesorado, pudieran bosquejar su último proyecto grupal,
yo sentía que misión cumplida en cuanto a lo que me compromete como profesora, generar esta instancia para que puedan pensar su propio proyecto. Bien. Sí, como también como esta como este espacio contracultural que muchas veces decimos que se encuentra en la escuela, ¿no? O en las instituciones, o estos espacios que proponemos como distinto o como disonante a aquello que se ven desde todos los otros espacios de consumo, ¿no? Pero bueno, bien, tomando esta idea, digamos, de la motivación y lo que nos convoca hoy, lo que los vamos a invitar a hacer en este capítulo es esto de empezar un poco a capela, guitarra en mano, digamos, y con todos los contenidos puestos a sonar, digamos, con todos los bagajes teóricos y todos los enfoques que pongamos en juego, pensar un poco juntos y juntas, en vivo y a capela, este último proyecto del año. Y frente a pensar este último proyecto del año, primero te quiero preguntar, Moni, ¿a qué nos vamos a referir con el último proyecto del año? ¿Como al último proyecto en cuanto a este proyecto de enseñanza que tenemos cada uno de los docentes, o al último proyecto del año de este que abrimos a construir junto con las infancias? Bueno, en realidad tendríamos que clarificar un poquito, porque son las dos cosas. Y las dos cosas van imbrincadas. Imagínate que si los niños y las niñas a lo largo de toda su escolaridad aprendieran a planificar sus propios proyectos de grupo y sus propios proyectos personales dentro del grupo, caería de maduro que un docente, una docente, va a planificar dentro de la institución y a colación del proyecto institucional su propio proyecto de enseñanza y va a planificar el proyecto de enseñanza conjunto con el equipo docente. Todos proyectos encadenados, ¿no? Como debiera ser que nosotros votemos, voy a insistir con esto, un proyecto de país a partir del cual pudiéramos hacer nuestro proyecto de familia y nuestro proyecto individual. Y nuestro ¿Qué pasa cuando el proyecto madre está en veremos, ¿no? O el proyecto madre, el proyecto nacional, no es el que nosotros adherimos, ¿no? Bueno, ahí empiezan a desentonar todos los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, los proyectos siempre van encadenados, porque no es que no puedo tener mi propio proyecto personal si el proyecto nacional es otro, pero voy a tener que acomodar algunas cosas, por lo menos durante 4 años, ¿no? Que dura un gobierno. Va a repercutir sin duda, si eso también nos sucede, digamos, en escala micro, a lo que tiene que ver con los proyectos institucionales, ¿no? O con las bajadas institucionales, de las cuales uno tiene que algunas tomar, otras omitir, otras agarrarlas por la tangente, y bueno, y ahí también uno va ubicándose estratégicamente para ser fiel, digamos, al proyecto anual que uno se propone para con su grupo, y el grupo y el proyecto que va a trabajar durante el año, manteniéndose en concordancia con este gran proyecto institucional y haciendo esas jugadas que uno sabe hacer cuando necesita correrse un poquito para acá y un poquito para allá. O que necesita hacer. Vamos a espolear un poquito y vamos a ver hoy, lo dejamos así presentado, como también vos dentro de la institución y con tu propio enfoque vas haciendo jugadas para entrar en diálogo con el proyecto institucional. Y queremos aclarar esto de que, porque por ahí hablamos un poco de todo esto a partir de enfoques y estas cuestiones, y por ahí estamos dando por sentado de que, bueno, todos los docentes piensan en lo que tiene que ver con un proyecto anual, donde se subdivide en 3 momentos, que tiene que ver con el proyecto de inicio, otro de desarrollo, y bueno, y este sería el de cierre. Como también estamos dando por supuesto que no tiene por qué ser así, por lo menos esta es nuestra perspectiva, de que nosotros abrimos esta planificación al encuentro con esas infancias y a pensar y a proyectar en conjunto, ¿no? Y que se integren un poco todos estos aprendizajes del año junto con esos niños y esas niñas de las cuales formamos parte como grupo, ¿no? Claro, porque esto tiene que ver con una toma de decisión que muchos y muchas de los que están acá, de quienes están acá compartiendo esto, adherimos,
que tiene que ver con un enfoque, que particularmente nosotros lo llamamos enfoque de la didáctica lúdica grupal, una enseñanza que se pone en movimiento para construir sentido. Entonces, y lo hace con un grupo como sostén de lo que acontece en ese espacio-tiempo de enseñanza y aprendizaje. Entonces, acá hay una toma de decisión. Nosotros decidimos enseñar al compás del proceso grupal. El grupal tiene vida, tiene vida. Si lo tomamos como proceso, hay quienes no miran el proceso grupal. Hay quienes se refieren a esas infancias con las que trabajan como los alumnos, que es una categoría administrativa, ¿no? Me entraron 20, a estos 20 le tengo... Bueno, hay gente que no los toma como una categoría administrativa y los toma como sujetos de aprendizaje que se constituyen en un grupo de aprendizaje a los cuales empieza a promover que entren en un proceso. Y por eso pensamos en un periodo de inicio, en un periodo de desarrollo, donde el grupo pica en su productividad creativa, y un periodo de cierre donde tenemos que volver, como dijiste en el episodio número 1, tenemos que volver a recuperar lo que hicimos, sobre todo para poder hacer experiencia de aprendizaje. Experiencia de aprendizaje, lo vamos a marcar bien grande, experiencia de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, entonces, sí, decimos, ¿no? Bueno, digo solamente que todo eso está, fíjate, es el último ejemplar que me queda, lo voy a rifar en el conversatorio que vamos a hacer, ¿qué día? El 31 de octubre. 31 de octubre rifo mi original de este libro donde explicamos todo esto de la didáctica lúdica grupal, los 3 periodos, los 3 proyectos, las características de estos proyectos, y es el último periodo porque después ya me quedo sin libros físicos porque me voy con mochila a viajar el mundo, ¿no? En la descripción de este video que vamos a poner en YouTube van a encontrar dónde inscribirse. Ya hay un montón de gente inscripta. Así que va a estar muy lindo. Y vamos a estar hablando de todo esto. Los invito a agarrar virome en mano, papel en mano, teclado en mano, teclado en dedos, no sé cómo se diría hoy en día los que están así de manera... O dedos digital. En el teclado. Dedos en el teclado. Dedos en el teclado. Porque bueno, vamos a empezar a pensar, ¿no? Este proyecto final, a partir de, bueno, yo voy a traer una idea, ¿no? Un esbozo, armar juntos este torbellino de ideas y nada, que puedan ustedes participar desde sus lugares, aportando ideas, inquietudes, dudas, preguntas, y pueden ir haciendo sus comentarios. Así que también abrimos ese espacio para que puedan hacerlo. Y también quienes van a ver... Entonces, que el último proyecto del año es un título un poco tramposo, se refiere al proyecto del periodo de cierre que hace el proyecto de enseñanza, ahí tenemos un proyecto, y al interior de este, pasando por la etapa de la articulación, por la etapa de la revisión de todo lo que hicimos, a ese momento es importante o generar la oportunidad para que los chicos y las chicas puedan generar su propio proyecto en el que pongan al asador todo lo que aprendieron durante el año. Y la maestra... ¿O son dos? Son 2 proyectos. A ver, pues el título en 2 direcciones. Lo que hace al equipo docente o a la docente de sala o al docente de sala y el que hacemos con las infancias. Bien. Entonces vamos a empezar a pensar esto que nosotros llamamos bosquejo creativo, que es este primer proceso, que también es interesante que lo podamos compartir con ustedes, que es este primer proceso donde uno agarra virome y papel, o bueno, hay quienes los hacen directamente desde lo digital y empiezan a pensar en ideas, ¿no? Entonces, para empezar, que esto también está en el libro que está atrás de Moni, de proyectos creativos, de ahí... En este está lo del bosquejo. Aclará que vos vas a hablar entonces de cuál de los 2 proyectos, del tuyo o del que haces con los chicos como último proyecto. Del que hago con los chicos como último proyecto. No, me parece que ibas a empezar con el que te armabas vos.
Perdón, empiezo con el que armo yo y después, al final del final, les voy a invitar también a que Armamos pensemos juntos con en el ese. otro. Porque en realidad Listo, está uno de la mano del otro, entonces vamos a obvio. pensarlo en conjunto. Y aparte porque si bien uno trae, digamos, la situación problemática o esto que deviene en el armar en conjunto, nunca termina de ser sin la participación del grupo, ¿no? Uno no sabe lo que se va a encontrar hasta que no lo abre también a ese juego, que es lo interesante, ¿no? Lo divertido, lo Vamos, desafiante vamos de a, estar ahí. vamos a hacer una especie de juego, ¿no? Vos te sentás, va a llegar, estamos en el mes de octubre, llega la semana que viene, ¿no? Y ya más o menos tenés, por lo menos para vos, para compartir con tu equipo, con la directora, traes una hoja donde traes tu bosquejo del subproyecto del periodo de cierre. ¿Por dónde empezás para hacer eso? Bueno, hay que tener en cuenta varias cuestiones, como se tienen en cuenta en todos los proyectos, pero particularmente en este, uno como que se va valiendo de distintos insumos, ¿no? Para poder empezar a pensar las ideas. Bueno, en este caso, principalmente en mi proyecto anual de enseñanza, ¿no? En esto que fui pensando durante el año, que al mismo tiempo va haciéndose camino al andar, como siempre decimos, todo el tiempo revisándose y rehaciéndose y sosteniéndose y modificándose. Después también tengo en cuenta las evaluaciones de cada uno de los periodos, ¿no? Es decir, una evaluación del periodo de inicio que dio pie al periodo de desarrollo, que ahora va a dar pie al inicio de este periodo de cierre, si se quiere. Por eso es muy importante cuando uno va a pensar en esta planificación del periodo de cierre, haber evaluado. Hay gente que evalúa todo el año al final, pero se pierde la riqueza de que las evaluaciones parciales son insumo para todo esto, ¿no? Ir haciendo como los pequeños ajustes, ¿no? Como que tic, 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 uno va ajustando y es mucho más interesante y valioso. Y eso también es interesante que nos podamos permitir, porque muchas veces uno dice, no, pero ya está, digamos. No, no, siempre hay tiempo como para ir ajustando y reviendo. Yo no había pensado en este proyecto de cierre hasta que lo empezamos a conversar con Moni y digo, no está. Como pueda, a sabiendas de que esto también me va a servir de insumo para pensarlo desde el año que viene, y esto no se me va a escapar, digamos, no me voy a encontrar en octubre pensando en esto, lo voy a pensar desde febrero. Vos te valés de todas las evaluaciones. De qué otro insumo te valés para poder planificar? Recuperemos el proyecto anual, las evaluaciones de los otros periodos, la evaluación que hacemos con las familias también de cada uno de estos momentos, en cada uno de los encuentros que tenemos para conversar con las familias y para tener esta ida y vuelta, porque son una parte fundamental de nuestro proceso de enseñanza, y también de lo que fuimos evaluando junto con las infancias. Entonces, si quieren, tenemos como 4 grandes insumos para empezar a diseñar este subproyecto del periodo de cierre. Y sobre eso, después empecé a pensar en, bueno, ok, esto es el insumo, ahora cómo organizo un poco el interior de este proyecto. Tengo que pensar en la estructura, ¿no? Pensar en una fundamentación, pensar en algunos propósitos que busco generar, pensar en algunos contenidos que son como estructurales o interesantes de que se puedan poner en juego, y de ahí un poco también empezar a ver al interior cuáles van a ser las propuestas en sí. Pero bueno, pensando un poco en cada uno de estos momentos, lo podemos, si quieren, dividir como en etapas, ¿no? Una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, digamos como pequeños momentos en los que uno va a ir andando en este proyecto, este subproyecto No, final del claro, cierre. bueno, digamos, eso tampoco hay mucha experiencia, porque sucede muchas veces dos cosas. Primero, sucede que la fundamentación, esto lo digo por mi experiencia como profesora en el profesorado, ¿no? A veces la fundamentación no tiene nada que ver con el proyecto que se elabora, como que la fundamentación se pone porque hay que poner una fundamentación y después Ahora se habla de justificación, ¿viste? Como porque me parece que también el cambio de palabra a los fines didácticos
de las profesoras del taller de la práctica, lo que para mí, que lo vi desde adjunta, digamos, o para poder observar un poco eso, lo que se busca es que esa fundamentación en algún lugar tenga relación con lo que propongo debajo, porque si no parecería como que queda una fundamentación pegada de no sé dónde que se encontró, respecto de la importancia de hacer cierres, por ejemplo, y después abajo lo que se propone. Y no tiene Bueno, mucho que ver, digamos. en realidad, esto, una cuestión es la fundamentación, que si vos tenés en tu proyecto de enseñanza anual un marco teórico bien sustentable, que lo podés ir enriqueciendo año a año y siempre es el mismo, porque es tu marco teórico que te define, no tendría por qué poner ninguna fundamentación en ningún proyecto, porque los fundamentos hacen, claro, porque los fundamentos hacen al marco teórico, pero para eso tenés que ir elaborando un buen marco teórico, ¿no? Y lo que sí coincido que habría que pensar, pero ojo, la justificación, en este caso del proyecto de cierre, Lari, es, en el proyecto en el subproyecto del periodo de cierre, la fundamentación tiene que ver con los cierres y podrías tenerla en el marco teórico cuando hablas de la vida grupal. Pero cuando vas a hablar de los subproyectos que vas a hacer para cada etapa, ahí va la justificación. ¿Por qué elegís esta forma de llevar a cabo en esta etapa, esta propuesta para este grupo? Porque vos podés tener un grupo, vamos a poner el caso, ¿no? Vos podés tener un grupo que me ha pasado saber, una sala creada de sala de 3 que se crea en el mes de agosto, ponele, y ya te llegó octubre y no vas a poder hacer un periodo de cierre donde revalorices todo lo que hicimos en el año, porque tal vez lo único que hiciste en el año fue conocerse, porque se abrió una sala en agosto. Entonces, no justifica para este grupo que hagas la etapa 1 que tiene que ver con la evaluación o la valoración de todo lo que hicimos. La justificación tiene que ver por qué este proyecto para este grupo, en este contexto, en este año, ¿no? Exactamente. Y la fundamentación hace al marco teórico que tenés, que algunos que no estilan usar un marco teórico, a mi criterio siempre debiera haber un marco teórico, que lo vas construyendo a lo largo de toda tu carrera y lo vas poniendo en todas las carpetas de cada año, porque lo vas enriqueciendo, lo vas puliendo, si lo vas evaluando, ¿no? Y entonces tenés que vos empezás a bosquejar en esa hoja la fundamentación, justificación. Después pensamos en los propósitos, ¿no? En esto de, yo agarro mis hojas porque son las ideas de lo que fui armando realmente, ¿no? Dentro de esa fundamentación, ¿no? Pensar un poco también en la temporalidad, en esto de cuánto tiempo me queda para terminar el año y empezar a pensar también en el tiempo que tengo, porque el tiempo también es algo que estructura lo que yo voy a pensar. En este caso, para terminar el año faltarían unas 6 semanas reales de trabajo, entonces también eso condiciona el cómo voy a abordar esta propuesta. Pensamos en los propósitos, ¿no? Entonces, esto de estas 3 etapas, ¿no? De poder pensar en un momento de evaluar, de volver a traer estos procesos, volver a registrar y a registrarse uno en cada uno de esos momentos que fuimos viviendo, en poder percibir esos sentires, esas sensaciones, esas anécdotas, esos recuerdos, y esta puesta en valor, ¿no? Esta evaluación como puesta en valor de eso que estuvimos haciendo, y fundamentalmente tomar conciencia, volver a traer a la conciencia cómo pudimos llevar a cabo tales o cuales hechos y situaciones, ¿no? Cómo pudimos resolver, ¿para qué? Para finalmente poder pensar en lo que sería como lo culmine de este periodo final, en la traspolación, en poder llevarme todas esas herramientas hacia otros lugares, ¿no? Esos cómo. ¿Cuáles significaría otros lugares?
te converso, te dialogo y la gente que vaya diciendo si se va entendiendo, si quiere opinar algo, si quiere discutirlo. Cuando yo pienso en un propósito para este periodo de cierre, pienso en generar dispositivos o generar propuestas que promuevan todo eso que vos decís en las infancias. Porque muchas veces todavía hay gente, bueno, bueno, todavía me lo guardo porque sería del orden del juzgar, ¿no? Hay gente que opta por poner objetivos, ¿no? Objetivos, y hay gente que todavía sí opta por poner que el niño logre, que no sabemos cuál de todos los niños lo va a tener que lograr, pero que el niño logre tal o cual cosa. Cuando en realidad los propósitos tienen que ver con la intencionalidad con la que hago este proyecto, ¿no? Entonces, formulado más o menos acertadamente, creo que ya no hay tanto problema en cómo se formula, basta que quede claro. Tu intención es generar dispositivos para que pasen todas esas cuestiones que estás diciendo. ¿Y se te ocurrió algún dispositivo concreto o alguna idea por dónde andarías y para qué etapa? Ya sea para la de articulación, para la de revisar con los chicos qué estuvieron haciendo, para la de poner todo eso en un nuevo proyecto. Se me ocurrieron ideas, pero los invito también a que quienes están en este mismo proceso creativo que yo, de los cuales les abro las puertas a que lo hagan propio e incluso lo compartan, ¿por qué no?, en el conversatorio, aunque sea el bosquejo creativo, ¿no? Si a alguien le sirvió como puntapié, como me sirvió a mí, y todavía está en bambalina, como estamos nosotros con papel y virome, pensando concretamente en lo que vos decís, en de qué manera, o sea, salir de la teoría y pensar en propuestas concretas, digamos, de cómo poder ir trayendo ese año transcurrido, teniendo en cuenta que yo no tuve la anticipación de pensarlo con anterioridad, porque vos me decís, y el año que viene, no, el año que viene no me agarra, el año que viene armo una precontadora. A ver, esto es una cuestión de intimidad, una cuestión de intimidad. Cuando yo era tu profesora, hiciste un hermoso proyecto de cierre, de recuperación de lo trabajado. ¿Qué pasa que después, hace 5 años, sos maestra en una institución y no lo previste desde el inicio? Te lo pregunto a vos y se lo pregunto a la gente. ¿Por qué no prevemos en la estrategia general del año que en algún momento vamos a tener que evaluar o que vamos a tener que hacer este proyecto de cierre trabajado con los pibes? O si sí lo hacemos, porque acá debe haber gente que sí lo hace, porque sé la gente que está, ¿cómo lo hacen? ¿A vos qué te pasó, Lari? A mí, ¿qué me pasó? Me pasó que fundamentalmente termino el año evaluando desde mi rol docente, no solamente mi rol, sino todo lo sucedido, pero no lo abrí nunca a que esto se haga con ellos, o sea, con los niños, digamos, me sirve como crítica y como insumo porque es imposible no hacerlo sin ellos, ¿no? Ahora que lo digo, o que lo pongo en palabras, encuentro como la incoherencia de lo mismo que estoy diciendo, pero bueno, es lo que me sucedió y por eso también ahora digo, esto ya no lo puedo pensar sin periodo de cierre. Y además... ¿Será que te gana lo que viene siendo en la institución? También hay un punto de eso, hay dos cuestiones. Un poco lo que yo dije el capítulo anterior, de que estuve varios años en sala de 5, entonces la graduación no es un periodo de cierre como lo pensamos, pero hay un cierto desandar, esta idea que se va terminando, y aunque sea desde lo discursivo y desde, si se quiere, algo como que surge naturalmente, no está sistematizado, pero hay todo un clima desde la articulación que nos invita a seguir pensando en una despedida o en un fin de un momento, digamos. Eso por otro lado. O sea, estas dos cuestiones. Y por otro lado también esto de que me entrego, digamos, en cierta manera, a que este cierre de alguna manera viene puesto como tal fecha, ahí hacemos tal cosa y esto se termina, y estoy cayendo en el cierre y no estoy pensando en llegar a este cierre, y que esto que se pensó de manera institucional, ya sea lo que sea que se piensa
institucionalmente, una feria, una espectáculo teatral, un fogón o la jornada, digamos, de nocturna, como pensaban las compañeras, sea el desenlace final de mi proyecto y encontrar ahí como el insight o la frutilla del postre. Bueno, ¿Será por estas cuestiones? Claro, tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio. Hay veces hay que poder aprender no solo a pensar en un año que va acompañando un proceso con las infancias y tiene su inicio, desarrollo y este periodo de cierre, sino que hay que saber moverse, articularse, ¿no? Hay que poder maniobrar y articular los proyectos personales de equipo con los institucionales. ¿Qué es lo que nos pasa cuando no estamos de acuerdo con un proyecto nacional? Dije al principio, ¿no? Hay que poder articular los proyectos personales y de equipo con el institucional. Bueno, vos trabajás en sala de 4, en ese bosquejo que hiciste, ¿pensaste en empezar por hacer una revisión con los pibes y con las pibas? ¿O empezaste en empezar por la articulación con las salas de 3 y 5? ¿O cómo lo pensaste? En realidad lo pensaba así, y no vamos a mentir en este sentido, de que lo fuimos, como, digamos, yo fui como tirando ideas, lo fuimos pensando juntas, fuimos pensando un poco en esto de la linealidad de la narración, esto que cuando uno planifica de manera lineal, como si esto sucediese de manera lineal, y la realidad es que no sucede, como tampoco la realidad nuestra sucede de manera lineal. Todo el tiempo hacemos ida, vuelta, hipervínculo, voy, pongo, saco, y en este ir y venir mucho más espiralado, dinámico, de idas y vueltas, más que tiene que ver con una lógica cinematográfica y no tan de relato lineal como nosotros lo planteamos en la planificación, se me ocurre, a partir también de lo que estuvimos conversando en los capítulos anteriores, de utilizar la articulación como el gran disparador que nos invita a repensar nuestro año. Ya sea tanto para contarle a la sala de 3 que viene a la sala de 4 lo que pueden encontrarse en la sala de 4, o ir a contarle a la sala de 5, que va a ser nuestro punto de llegada, cómo ha sido nuestro pasaje por sala de 4. Entonces ahí también encontramos cierta coherencia en el porqué desandar este proceso. Y no es porque, che, faltan 6 semanas para terminar el año, bueno, ¿qué estuvimos haciendo? Encontramos una vueltita de tuerca más para justamente que esto sea más interesante para ellos y que realmente tenga una función, ¿no? Esto que yo voy a hacer. Resuelve algo. Ahí tiene que ver, así como articulamos los proyectos personales como docente, los proyectos de equipo, ¿no? De microequipo, de macroequipo con los institucionales. Y a la vez los proyectos institucionales se combinan y articulan con los diseños curriculares. Esto que estás diciendo vos me está sonando a articular. Combino la narrativa profesional como docente de hacer un proyecto del periodo de cierre con la construcción de sentido que hacen las infancias, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Queda claro para quienes nos están escuchando que están medios como mudos, escuchando pero mudos? Lo que está diciendo es interesantísimo y no lo habíamos observado antes. Sí. Bueno, de lo que se trata sería articular las diferencias, ¿no? Sí, último, o sea, encontramos estos procesos que nosotros pensamos que tienen que sí o sí estar en este periodo de cierre, ¿no? Primero, en articular estos procesos. Después, en la revisión. O sea, naturalmente, para articular, voy a tener que revisar para poder después contar. No, pará. Eso lo decís vos porque lo estás mirando desde este lugar. Yo conozco experiencias de articulación que simplemente tratan de ir a visitar a la sala de primer grado o, en el mejor de los casos, a la sala de 4 o a la sala de 5, o primero visitar al segundo en los mejores de los casos, pero si no, de todos modos, esto consiste muchas veces en solamente ir a visitar la sala de primer grado, que es donde voy a ir, y no se aprovecha la oportunidad
para ya que vamos a ir y les vamos a contar quiénes somos y qué hacemos en Sala de 5, bien, prin caja, meto ahí el proyecto de revisión, ¿no? No, y aparte ahí yo me imagino, ¿no? Para eso decimos, bueno, vamos a ir a contar, pero no le podemos contar todo lo que hicimos durante el año, porque a ver, ¿qué hicimos? Y ahí, plum, viste, como el coso. Y después, sobre ese gran despliegue, porque vos te das cuenta todo lo que pasó en el año, decís, no, bueno, pero paren. Ahora hay que ponderar, y eso también es un gran proceso de enseñanza, es decir, si bien todo lo que me pasó en el año, no todo fue importante o significativo, o no todo hizo, ahí digamos, ahí te entraría uno de los contenidos más importantes de este periodo, que tendría que ver con recordar, resignificar, valorar, contenidos procedimentales, que la falta de ejercicio de estas cuestiones, de hacer cierres en general, de cierre de la propuesta, cierre de los proyectos, cierre, hacen que esos contenidos procedimentales no adquieran como valor, y sin embargo son los propios de este periodo, ¿no? Como en la escucha atenta, la colaboración, quedan como tiqui, copiar, pegar en todas las planificaciones, y acá son los protagonistas, acá y en todo debieran serlo, ¿no? Pero fundamentalmente acá, cuando uno hace una ponderación, ¿no? De todo lo vivido, y uno puede decir, che, no, a mí me resultó más significativo esto, aquello, lo otro, bueno, no, digo, acá, sin esos contenidos fundamentales, no lo voy a poder hacer. Y tomando lo que dice Ceci Montaldo, esto de lo que fue importante para nosotros y no necesariamente para otros, ¿no? Ella dice, lo que son propios de esta sala y no de otras, lo que nos da identidad, que eso también es interesante. Porque si bien cada uno puede tener su perspectiva de lo que fue el año, todos los que estudiamos los grupos sabemos que al mismo tiempo hay una identidad grupal que nos hace un yo grupal, que va a hacer que hayamos vivido eso de una determinada manera distinta, aunque hayan hecho lo mismo en las otras salas, de otra, ¿no? Ahora te digo por los tiempos, Lari, se nos fue el tiempo, sí. Vos dirás hasta cuándo podés, porque el tema es riquísimo, pero te voy ayudando. Vos fijate lo rico que es esto, que puede adquirir varias formas. Si vos estás con que abriste desde vamos a conocer la sala de 5 o primer grado y vamos a conocer, vamos a contarles quiénes somos y que nos cuenten ellos. Primero que eso requiere una una instancia de planificación conjunta con los colegas, ¿no? Con los colegas. Sí. Pero si vos vas a hacer eso y vamos a contarle lo que hicimos, esa etapa de revisión de lo que hicimos no necesita tanta pantalla, palabra que a vos te gusta, no necesita tanta pantalla lúdica, situación problemática, tanta pomposidad, tanto diseño exhaustivo de la propuesta, porque el peso lo tiene el que vamos a ir a contarle quiénes somos. Entonces revisemos lo que hicimos, y por eso yo voto por la pared contadora, o la agenda, o la bitácora de viaje, ¿no? Dice que tienen una caja donde van guardando los momentos importantes para llevar a primer grado. Buenísimo, buenísimo. Pero no, ella lo toma por los momentos importantes. Es una opción dentro de las miles de posibilidades que hay para hacer estos cierres, porque va a tener que también tener que ver con lo que cada uno pondera. Si cada uno pondera momentos, para vos son muy importantes los sentimientos, dijiste en más de una oportunidad, lo que sentí en cada proyecto, y para mí particularmente son importantes los proyectos en sí. Nada quita lo otro, ¿no? Es donde uno pone el acento. Pero fíjate que si no vas a hacer la articulación, y querés empezar por la revisión, ahí sí le vas a tener que poner un disparador, una propuesta motivadora, un poco más contundente, que invite a revisar lo que estuvimos haciendo. Exactamente. ¿No? En tu práctica, claro, en tu práctica de profesorado, acordate que habías puesto una gran manta con fotos. ¿Cómo era eso?
Sí, porque, o sea, hay otra cosa que tiene la práctica, es que uno realmente se va a ir del grupo y los va a despedir después de 8 semanas de práctica, 12 semanas, no me acuerdo ya cuánto eran las de la Cuando residencia, digamos, sos después de un montón. estudiantes, aclara eso, cuando Cuando sos sos estudiante, estudiantes, cuando sos estudiante, entonces hay una realidad es que vos vas a irte, digamos, y vas a no estar más junto con ellos, entonces ahí ya también hay otra cuestión que te invita a revisar, como si fuera que vamos a contarle a las otras salas. Acá es, bueno, me voy, quiero ir a contar todo lo que estuvimos viviendo, qué fue lo que vivimos, cómo podemos dejar registro de esto que vivimos, y lo que yo fui haciendo, digamos, como para volver a traer a escena lo vivido en esas semanas, lo hice mediante fotos. Traje una manta en el piso donde, bueno, los invitamos a una charla, a una conversación, fuimos trayendo fotos, digamos, significativas de cada uno de los momentos, y con una canción y un momento, digamos, donde pudimos pensarlo, porque esto es todo pensado en micro, ¿no? Porque las prácticas son así, como que todo va como siendo como una cosa muy concentrada de lo que puede pensarse hoy en 6 semanas, ¿no? Fue cada uno, digamos, pudiendo identificar qué fue lo que sintió, cómo estuvo, qué le pasó en cada uno de esos momentos, y fuimos dejando un registro escrito, un gran registro escrito de lo vivido durante esas semanas de práctica, ¿no? Quedó ahí. levanto Sí. la mano, levanto la mano. Pienso ahora, primero que esa propuesta te invito a que la lleves al conversatorio del día 31, ¿no? Que Sí, la después muestres. con las fotos, todo. Y vuelvo a insistir con esto que nos atraviesa cada uno. A vos te atraviesa lo que se sintió en cada momento. Caro, por lo que dice ahí, podría decir esta foto a qué momento del año corresponde o a lo que hicimos. Y otro podría decir, ¿quién toma o elige una foto en la que siente que aprendió algo y qué aprendió y cómo lo aprendió? O sea, esto tiene que ver con la perspectiva desde donde cada uno asume y piensa la enseñanza. Por los tiempos, insisto. Este sería un ejemplo de revisión. Pienso en eso que vos decís que tomabas registro de cada uno de lo que los chicos decían, y pienso que si lo hicieras ahora de vuelta, también podrías con todo eso hacer una canción con ayuda de los profes o la profe de música, ¿no? Y que esa canción sea la canción de despedida del año del grupo. Mirá cuántas cosas que se abren. ¿A alguien se le ocurre alguna idea más? La vez, mientras se les ocurre, retomo un poco las que dijimos el capítulo anterior, esto de pensar de que con las imágenes armar una especie de memotest, juego de cartas, un juego de la oca, bueno, fueron algunas de las ideas que Estos también podrían tuvimos. ser los regalos que se lleven para recordar esta experiencia. Y pienso, nos quedan como 5 o 10 minutos nada más, pienso, y si pensás, Lari, lo hagas o no dentro de tu proyecto de cierre, pero acá estamos para acompañar a quienes nos acompañan a nosotras, a pensar propuestas. Si todo lo que se aprendió en el año, que ya lo venís evaluando a través de la evaluación del periodo de desarrollo, a través de la evaluación que haces con los chicos cuando revivís todo lo que hicimos durante el año, todos esos aprendizajes, si le generaras una instancia para que ellos elaboren un último proyecto del año con la menor ayuda direccionada, pero sí con facilitación de un montón de cuestiones porque sos la maestra, ¿no? ¿Qué proyectos se te ocurre que podrían hacer con los chicos donde todo lo vivido en el año se ponga en escena, se muestre, se comparta, pero que ese proyecto lo puedan planificar, entre comillas, los bosquejar, vamos a decir, que ese proyecto lo puedan bosquejar los chicos y vos como responsable de su aprendizaje, planificar? ¿Cuál podría Bueno, mira, ser un último les voy a proyecto? contar un poquito cómo fue nuestro proyecto anual o nuestro gran hilo conductor. Nuestro gran hilo conductor fue un personaje que se llama Juan Cielo, al cual nosotros lo fuimos ayudando en distintas instancias, ¿no? De este personaje, donde en el periodo de inicio, este amigo nuestro llamado Juan Cielo nos pedía ayuda para sacar su carnet de piloto. Sí, ¿Quién era Juan Cielo? ahí les cuento. Juan Cielo es
digamos, realmente en la vida real, como quien dice, como los chicos, en la vida real, es el profe de teatro de la primaria y del secundario, al mismo tiempo es exalumno, es actor, bueno, es un tipazo. Juanpi, que le mandamos un beso, Juan Pablo Vicelli, que trabaja en la escuela y que siempre se presta y está a disposición para ponerse en cuerpo de todos estos personajes que nosotros utilizamos como hilo conductor. Él aparece mediante videos, mediante audios, mediante imágenes, donde nos convoca a nosotros como grupo a que lo ayudemos. En el periodo de inicio, a sacar su carnet de piloto de avión. Entonces, bueno, nos embarcamos en este gran pasaporte a sala de 4, que fue el trayecto de inicio. Bueno, después nos invitó a distintos proyectos, en el medio, en el periodo de desarrollo, nos invitó a hacer un viaje espacial, donde él buscaba ser piloto de... astronauta, perdón, y bueno, en estas prácticas se había confundido de planeta, había ido al más frío y necesitaba ir al más cálido, y frente a esa situación problemática, bueno, hubo que ayudarlo, eso devino en investigar sobre el sistema solar, crear una nave espacial, llevarla al planetario, bla, 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 y ahora nos queda pendiente, o él nos dio el puntapié sobre el final, de pensar en esto de que quería ser buzo de río, y que se había enterado de que nosotros vivíamos en Rosario, y que en Rosario había un río que se llamaba el río Paraná, y que le interesaría saber sobre eso. Entonces, un poco pensando en esta, digamos, en esta estrategia argumental que nosotros sostuvimos durante todo este año, se me ocurre que esta invitación a hacer buzo de río podría ser la puerta de entrada para nuestra gran traspolación. Ahora que Juan Cielo nos pide ayuda para hacer buzo de río, y nosotros ya le enseñamos a ser piloto de avión, y ya le dimos una mano para ser astronauta. Bueno, ahora a ver, como decís vos, soltándole la mano, pero estando ahí cerquita, díganme ustedes cómo podemos darle una mano a Juan Cielo para que sea buzo de río. Y ahí, de paso, ir evaluando si pudieron o no apropiarse de todos estos contenidos procedimentales que nosotros consideramos fundamentales para que ellos se lo puedan llevar a la vida, ¿no? Más hoy en día, en la era de la información total, yo no le voy a enseñar, digamos, o no va a ser mi propósito fundamental que él conozca las especies del río Paraná, porque sabemos que eso lo puede tener con el GPT chat, sino que él pueda el día de mañana, cuando necesita ayudar a alguien en algún proceso, pueda encontrar herramientas para arribar a esa información, para cuestionarla, para ponerla en debate, para compararla, para ponerla en cuestiones cuantitativas, para acordar con el otro, ¿qué vas a hacer vos, qué voy a hacer yo, de dónde vamos a encontrar esto, a vos qué te parece? Digamos, esos son los contenidos que nosotros creemos fundamentales en poner en valor desde la institución escuela. Ahora, vos acabás de decir algo que yo les quiero, lo voy a decir así con énfasis para todos los que nos están escuchando. El otro día me suelen escribir ex estudiantes, me escribe una para pedir que tenía que elaborar, mirá lo que te voy a decir, tenía que elaborar un proyecto para presentar a un centro de desarrollo, para la coordinación de ese centro de desarrollo, y me pedía material para elaborar el proyecto. A lo cual yo me sonreía y le digo, pedirme a mí material para elaborar un proyecto de coordinación, eso, pero vos ponés, como dijiste, que no me sale nunca, GPT, bueno, como se diga, o pones en el simple Google, ¿no? Proyecto de coordinación de un centro de desarrollo, y te van a salir 10 millones de cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que ella no tenía? La vivencia de haber elaborado ese proyecto anteriormente. Entonces, lo que ella me estaba pidiendo no era en sí material. Lo que me estaba pidiendo nada, sintió un lugar donde se no son posibles de pasarte así. No te los puedo
pasar hacia los Yo procedimentales. le decía eso, que no, que tenía que atravesar la experiencia, que se calme, que vaya leyendo todos los proyectos, que donde resuene se detenga, que vaya viendo, que si lo quiere hacer a conciencia le va a llevar tiempo, que se imagine. Bueno, en Me realidad cortó lo y que dijo, está Mónica, no me ayudó en nada. exactamente. Pero bueno, valoro y pondero esto que pensás hacer con los chicos en muchos sentidos. Primero, porque habiéndole enseñado cómo generar un proyecto que en la narrativa lúdica es de ayuda a este Juan Cielo, ahora se convierte, seguís esa línea, y aunque no hayas terminado de planificar tu periodo de cierre, haces como el gancho de crochet, ¿viste? Y te enganchás en el último proyecto del periodo de desarrollo, que es para la institución, lo tomás como la etapa 3 del periodo de cierre, y después de hacer esto tal vez retomes la etapa 1, 2 y 4, y no importa, el orden de los factores no va a alterar el producto en este caso, porque la que tiene conciencia de cuáles son las etapas de este periodo de cierre y lo que conlleva, sos vos, y vos le vas dando direccionalidad al proyecto. No es lo Aparte, mismo. volvemos a lo mismo de la lógica lineal y de poder pensarlo también de otra manera. Es decir, como, y les cuento una anécdota chiquita, digamos, esto que yo me propuse cuando pensé las semanas, digo, bueno, hubo un proyecto en el medio, digamos, bien cerquita de principio de año, donde nosotros empezamos a pensar en una identidad grupal, en aquello que nos identifica, del grupo nuestro grupo, de la sala nuestra sala, pensar así. Y entonces, bueno, le conté una anécdota chiquita a Moni, Moni me dice, bueno, tal vez la cuestión de la identidad grupal no haga falta evaluarla, digamos, ellos ya se identifican con el nombre que elegimos, reconocemos un montón de espacios y cosas, y sería como hasta reiterativo volver sobre algunas cuestiones. Hay cuestiones que no hace falta evaluarlas, digamos, explícitamente, pero bueno, eso también es práctica, digamos, no hay muchas Práctica maneras. y son decisiones, ¿no? Uno cada año va decidiendo dónde pone el énfasis, porque por eso es un proyecto de enseñanza y a final de año, que lo vamos a hablar en el episodio que viene, uno debiera evaluar su proyecto porque es un proyecto de formación personal permanente. Entonces, este año le doy o pongo el énfasis en qué sintieron, pero tal vez el año que viene, habiendo ya evaluado eso y yo capitalizando el darme cuenta cómo los chicos van procesando estas cuestiones, el año que viene por ahí pongo énfasis en otra cosa, que sería lo mejor, porque así me voy armando y me voy constituyendo. Lari, Bueno, sí, todo va a quedar para el un poquito lo que estuvieron diciendo, si bien quedan los dale, comentarios y dale. todo, Ceci Montaldo estuvo hablando un poco esto de desandar el año junto a los niños, recuperando lo que dejó huellas en nosotros y no en otros. Bueno, Caro nos contó esta caja tesoro donde van guardando estos recuerdos para llegar a primer grado. Después, Ceci Montaldo nos dice esto de pensar distintos formatos de comunicar, que es un punto donde no llegamos, pero es interesante, ¿no? De cómo comunicarle a la otra sala. A Y lo eso cual, también va a a lo cual, si nos interesa lo de los formatos, también es interesante que en el proyecto de enseñanza y en el diseño de todo el dispositivo del año del proyecto lúdico grupal, tenga en cuenta que voy a estar trabajando formatos. Y lo de los formatos, en esta época de las redes sociales y de la crisis de la narrativa, es muy importante volver a trabajar los formatos discursivos, los formatos con los cuales si lo quiero comunicar comunicamos. como noticia de diario, si lo quiero comunicar como cuento, como álbum de figuritas, como juego, como canción, como poesía, a eso vamos con lo de cómo comunicar, ¿no? Y dice Dice, María Cecilia Scuderi. bueno, espera, que Ceci dice esto de que cuando el proyecto institucional nos convoca al cierre grupal, también obviamente que se va haciendo más orgánico, ¿no? Y, espérenme que me falta un poquito acá, perdón. Caro dice que cada uno se lleva a la casa el muñeco de la sala y tienen que traer algo especial para ellos y así va armando como un día especial cada uno para ir también reconstruyendo su año. Ese es otro
otra manera, digamos, de buscar ir llegando a ese cierre. Y ahí María Cecilia Scuderi dice, un año hicimos una valija de juegos. A lo largo del año la valija se iba llenando con los juegos que usábamos. A fin de año se hizo una jornada lúdica con esos juegos y ¿qué aprendimos con ellos? Y qué interesante sería invitar a otros familias, niños, compañeros, otros, digamos, otros niveles a participar, ¿no? Y a contarles el porqué de cada uno de esos juegos. En el conversatorio vamos a ver que lo mismo que hacemos siempre, que no nos damos cuenta que puede ser utilizado como parte del proyecto de cierre, porque todavía no está instalado el trabajar, el planificar el periodo de cierre más allá de lo administrativo. Obvio que mucha gente sí lo hace, pero no está recontrainstalado. Si lo mirás en el diseño curricular, no está de ninguna provincia el subdividir el año. Es muy loco, ¿no? Porque todos te hablan del periodo de inicio y ahí terminó la historia. Es como si vieras una película que tiene una introducción y no tiene más nada. Bueno, los invitamos a que bueno, nos acompañen en el capítulo siguiente y después en el conversatorio donde nos vemos más las caras, como decimos, y el debate es mucho más interesante porque lo abrimos mucho más, no monopolizamos tanto la palabra nosotras dos, pensando en interlocutores, sino que los interlocutores están ahí de cuerpo presente y es mucho más rico y valioso, ¿no? Y nos enteramos de un montón de... Cayó un último comentario de Nico, a ver. Nico dice, muy interesante todo, no sé si llego hasta fin de año con la suplencia, pero me interesa pensar la migración, el desarraigo del lugar, pero al que volveremos el año que viene. Bueno, como ejercicio también puede pensarse, aunque no lo pueda hacer. Es que Nico, si sabes Nico cuándo termina tu suplencia, vos podés hacer los últimos 2 o 3 días tu propio cierre, como en ese caso que comentamos de Larisa, lo hacían de la práctica de residencia. Vos podés hacer tu propio cierre para poder incluso adentrarte en esto de planificar un periodo de cierre que para algunos conlleva 2 meses, para otros 1 mes, y a vos te puede conllevar 3 días. Bueno, cuando le avisen que se termina la suplencia, ¡mañana cierro! Digo, no, bueno, lo harás en un día. Bueno, Lari, ha sido un placer. Estamos llegando a nuestro final también de año.